Muy buen día, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a la celebración virtual del día de hoy. Preparemos nuestros corazones y quitemos toda distracción para gozarnos juntos, alabando a nuestro Señor y recibiendo la enseñanza del día de hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Saludos dominicales, queridos hermanos y queridos simpatizantes de estas transmisiones especiales, dominicales y también de entre semana, para saludarnos, para disfrutar un tiempo de devoción, de comunión fraternal en la presencia de Dios. Seguramente a algunos les parecerá extraño de que ahora no estoy pues en el templo con
la imagen ya que hemos tenido durante los últimos domingos, pero es que resulta que se nos enfermó nuestro encargado de estas transmisiones y entonces tenemos que darle su tiempo para que Dios le permita su recuperación. Sin embargo, gracias al Señor, pues hoy tenemos, igual que siempre, nuestra reunión dominical para estar en la presencia del Señor en reverencia, en concentración, en consagración, en adoración y poder tributarle hoy una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de adoración, porque Él es bueno, su misericordia es grande. Ciertamente la situación está difícil en los pueblos, en las naciones, en Guatemala, por supuesto, estamos en una situación terrible y el semáforo más que rojo, muchos contagios cada día, están superando los 4,000 cada día y los 60 en promedio de muertos. Es lamentable y triste y en otros países mucho más. Estaba viendo yo que solamente en el estado de la Florida ya batieron récord con 28,000 contagios en un solo día y 13,000 personas ingresadas a un hospital en un solo día. De manera que nosotros tenemos situaciones difíciles, pero también hay otros que las tienen tal vez un poquito peores. Cuidémonos pues y seamos prudentes, como nos han dicho las autoridades, para que no tengamos que pasar dolores innecesarios. Lamentamos mucho por los que están sufriendo y damos gracias por los que ya lo pasaron y sobrevivieron. Bendito sea el Señor. Y hay hermanos que nos están pidiendo oración porque están con esta situación que no previeron, que ni siquiera saben dónde se contagiaron. Posiblemente alguna visita que les hicieron. En fin, no intencionada, pero la cosa es que ocurrió. Bien, meditemos hoy algo de la palabra del Señor en medio de los cantos. Hoy estamos en un culto, estamos en el templo por la fe. Entonces, pues hagamos lo que hay que hacer. Voy a invitarles a preparar sus Biblias, Nuevos Testamentos, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 12 para comenzar y vamos a comentar un poquito otros, porque este pasaje, el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Juan a que dedicara todo un capítulo para este testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la presencia de sus apóstoles de aquel tiempo, de mucha gente de aquel tiempo, religiosos de aquel tiempo y también como un registro para todos los cristianos y la cristiandad de todas las generaciones que nos alcanza también a nosotros. San Juan capítulo número 9, vamos a leer los versículos del 1 al 12 y dice así para después orar al Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Acompáñeme a orar un momento, por favor. Padre Santo, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das, primero de tener vida en la tierra todavía en este día. Y muchas gracias por tus bendiciones, tus cuidados y tu apoyo en las luchas. Muchas gracias, bendito Señor,
por el sustento que nos das, por la protección, por la bendición continua. Pero sobre todo, gracias por tus brazos abiertos y tu corazón dispuesto para salvar a todo aquel que hoy quiera, Señor, venir a ti, rendirse a ti, arrepentirse de su pasado y su pecado y recibirte en su corazón para que tenga libertad, para que tenga perdón, para que tenga un nuevo nacimiento, una nueva vida y una seguridad eterna. Muchas gracias, que sea tu divino Espíritu el que haga la obra en nuestros corazones, y los que ya lo hemos hecho, bendito Señor, gracias por fortalecer nuestra fe y por darnos la oportunidad de compartir estos testimonios poderosos que tu divino Espíritu registró en estas sagradas Escrituras para que nosotros las conozcamos y las meditemos y las compartamos. Damos gracias, Padre Santo, y a ti encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué le parece el testimonio? Interesante, precioso. Bueno, yo lo llamé al tema de hoy 2 encuentros. Y vamos a analizar qué tiene, pues de manera no tan profunda. Vamos a analizar qué contiene este testimonio y qué mensajes tiene, aunque tiene multitud de mensajes, pero no los podemos abordar en una sola reunión. Sin embargo, vamos a ver hoy estos que le puse 2 encuentros. El primer encuentro vamos a analizarlo. Pero en primer lugar, como le decía, Juan, dirigido por el Espíritu Santo, dedicó todo un capítulo, porque todo el capítulo 9 habla de este milagro. Y es más, en el contexto del capítulo número 8, Jesús ya había dicho, yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, versículo 12, de manera que ya había un contexto de lo que Jesús iba a mostrar un momento más adelante. En este relato, vamos a decirle así, vamos a ver el problema. Vamos a ver el propósito del problema. Vamos a ver el poder para resolver el problema. Y vamos a ver la polémica que causa la solución del problema. Si usted se da cuenta, 4P, ¿verdad? Problema, propósito, poder y polémica. Bien, todo alrededor de un hombre que la Biblia registra que era de una edad joven, adulta posiblemente, que carecía de uno de los sentidos más importantes del cuerpo, como lo es la vista. Veamos el problema. El hombre, pues no era el hombre el problema, perdón, era la ceguera del hombre. Dice que era, pues usted ya se puede imaginar. Y si usted conoce a alguna persona, pues seguramente así ocurre. Pero la condición de este hombre era triste, porque había sido ciego, había nacido ciego. Y entonces era triste porque para él cada día era tinieblas, tinieblas de día, tinieblas de noche. Él no sabía cómo era la luz, cómo eran los colores, cómo eran las personas. No sabía cómo eran los animales, los árboles, el cielo, las flores, el sol. Él no sabía nada de eso. Y posiblemente, además de eso, tal vez a veces recibiría algunas palabras dolorosas en su casa de que resultaba casi como una carga por haber nacido sin la capacidad de ver. Así que él estaba capacitado solamente para escuchar voces, para escuchar ruidos y solamente para imaginarse cómo eran las cosas y como que si estaba condenado a la mendicidad, porque dice que se sentaba, más adelante dice que se sentaba a pedir limosnas y que no eran tan limosnas, sino que eran migajas prácticamente de la gente. Así que era un hombre infeliz, era un hombre resignado a su situación. Hoy en día, pues las facilidades son otras. Hoy mismo estaba viendo yo en un periódico de hace unos 2 días que ahora hay hasta olimpiadas para personas con diferentes capacidades. Entre los que entran, los que no tienen sus piernas, los que no tienen sus brazos, los que no pueden ver. Ya es diferente la situación. Ahora hay también sistema braille para que aprendan a leer y algunos hasta se han graduado de la universidad sin tener el sentido de la vista. Pero en la generalidad, pues muchos son los que no llegan a esa oportunidad y entonces su vida es triste. Tinieblas, tinieblas y sombras, solamente tratando de imaginar cómo son las cosas en el medio donde viven, cómo son las cosas en este mundo.
Bien, entonces estamos viendo que el problema pues era la ceguera de aquel hombre. Y tome usted nota de que no fue el hombre el que andaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien buscó al hombre. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Sabe qué? Tristemente hay muchos que no saben que son elegidos y están atrapados todavía en la carnalidad del mundo, en las atracciones del mundo, en las religiones del mundo, que son falsas, en fin, tristemente, pero fueron elegidos. Sin embargo, nosotros oramos para que haya un despertar en esas vidas y que se sientan felices de haber sido favorecidos, de ser escogidos por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo Él, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Bien, ¿cuál era el propósito de la ceguera? Los discípulos aparentemente conocían a aquel hombre porque dijeron, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo es que ellos sabían que había nacido ciego? Porque habían sido, habían ciegos que perdieron su vista en un accidente, que perdieron su vista, y en aquel tiempo era un poquito común eso, pues que el brillo del sol en el desierto era un brillo quemante que consumía los ojos. Por eso usted recuerda que dice la palabra del Señor que, por ejemplo, el papá de Jacob dice que ya había perdido la vista y que también Jacob ya estaba limitado de su vista, en fin, porque ese brillo de la arena del desierto con temperaturas de 45, 46, 48 grados, pues quemaba prácticamente las pupilas. Así que le preguntaron acerca del pecado. Mire usted, los discípulos, pues todavía les faltaba aprender mucho como a nosotros, ¿verdad? En lugar de preguntar a ellos, ¿verdad? Señor, ¿podría ser posible que un hombre como este reciba la vista? Hablando con misericordia, no, sino que hablaron de pecado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Él o sus papás? Así estaban los discípulos, como a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que de repente juzgamos al que tiene el problema en lugar de ayudar a resolverle su problema. Bueno, es que también ellos, resulta que había una doctrina, en ese tiempo había una doctrina que los rabinos impartían, que era una doctrina equivocada, y que era una interpretación equivocada de un texto de la Biblia, porque ellos creían en el pecado prenatal. ¿Qué le parece a usted? Ya sea por un lado que si los padres tuvieron la culpa porque pues concibieron y engendraron a este niño en pecado, y la otra posibilidad era que este niño había pecado cuando estaba en el vientre. ¿Cómo? Y se piensa, según algunos estudiosos, piensan de que era porque los rabinos a veces interpretaban que la esposa de Isaac dice que tenía gemelos en su vientre, Jacob y Esaú. Y dice que ellos luchaban en el vientre, estos gemelos, ya luchaban en el vientre. Y la madre se entristecía y lloraba porque decía, ¿qué es lo que pasa? Y entonces hasta que Dios le reveló, estos están luchando porque hay dos naciones dentro de ti. Pero los rabinos habían interpretado que Esaú, que iba a ser el primogénito, quería matar a su hermano en el vientre. Imagínese usted qué pensamientos y qué doctrinas. Terrible. Pero la cosa es pues de que ahí se basaba en que quién pecó, si hubo un pecado prenatal aquí. Pues, vea. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, lejos de hablar de la causa del problema, habló del propósito del problema. Y el problema era, el propósito era más bien para que las obras de Dios se realizaran en ese hombre necesitado. Era para que Dios se glorificara, pero también era para que los que andaban siguiendo a Jesús, que no solamente eran sus 12 discípulos, sino que mucha gente más, se dieran cuenta que Él efectivamente era el Mesías enviado del cielo, que efectivamente era el Hijo de Dios y que efectivamente era la luz que había venido del cielo a este mundo, tal y como lo dice San Juan capítulo 1, en el versículo 4 en adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y después habla de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista nació para dar testimonio de la luz. Y dice Juan no era la luz, él daba testimonio de la luz, que era nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en San Juan 1 y versículo 9.
La verdad es que en muchas partes habla de Jesús como la luz del mundo, la luz para nuestra vida. Por eso es que el que tiene a Jesús en su corazón tiene luz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene entendimiento, que conoce la verdad, que tiene la verdad en su vida. Y hay algunos que no la tienen. Francamente, no es que lo diga yo, es que lo dice la Sagrada Escritura y yo se lo voy a leer en un momento. Pero luego, ¿se recuerda lo que le dije? Íbamos a ver 4P. Pues ya vimos el problema. ¿Cuál era el problema? La ceguera de un hombre. Y íbamos a ver el propósito de esa ceguera. ¿Cuál era el propósito? Que Dios se glorificara. Que nuestro Señor Jesucristo hiciera la obra que iba a glorificar a Dios y que se confirmara que Él es el Mesías que vino de Dios para salvar al mundo. Ahora, ¿cuál era la otra P? Pues el poder creador para resolver ese problema. Aquí hay muchos comentarios acerca del método que utilizó el Señor Jesús. Después de que dijo Él para qué era el propósito de la enfermedad de ese hombre, entonces inmediatamente accionó. Y dice la palabra del Señor, ahí donde leímos, que escupió en la tierra y movió e hizo lodo con sus dedos. Algunos lo toman como algo pues, un poquito raro y quizás hasta un poquito antihigiénico. Lo toman de esa manera y se ha vuelto hasta casi como una broma a veces en algunos cultos. Pero aquí hay un tesoro. Aquí hay una gloria. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Vea usted por qué usó saliva y barro. Bueno, yo escuché una vez y leí un comentario también muy lindo que me iluminó mi corazón. Y lo que pasa es que en otras ocasiones nuestro Señor solamente puso los dedos sobre los ojos y la persona abrió sus ojos, como fue el caso de Bartimeo, por ejemplo, de San Marcos 10, ¿verdad? Y solo le puso sus dedos en sus ojos. A otro hombre solamente le puso su mano sobre su cabeza. Y pues vieron. Pero ninguno de ellos había sido ciego de nacimiento. Habían perdido la vista. Este hombre era ciego de nacimiento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo lodo, y escupió, hizo lodo con la tierra y le untó en los ojos, no le estaba devolviendo la vista, le estaba dando la vista. Y aquí, si usted lo compara este pasaje con Génesis 2:7, se va a dar cuenta que cuando Dios creó a Adán, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Y ahí estaba entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creador. Dios hablaba, nuestro Señor Jesucristo era la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo ejecutaba. Y eso ocurre todavía. La cosa es que Génesis 2:7 dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, del lodo. Entonces, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Lodo. ¿Qué estaba haciendo entonces nuestro Señor Jesús? Estaba creándole ojos. Creándole ojos. Él tenía las cuencas tapadas con piel, pero abajo no habrían ojos. Fíjese que le estoy diciendo no habrían ojos, porque no me consta, no lo puedo decir yo así, pero en el espíritu se entiende que este hombre no tenía ojos. Y entonces Él le creó los ojos. ¿No encuentras una gloria maravillosa ahí? Y entonces, bueno, lógicamente no lo iba a dejar con el lodo, sino que lo mandó y le dijo, ahí le probó la fe, ahí le probó la obediencia y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Por qué no a otro estanque más cercano? Dice que el estanque de Siloé tenía varias gradas para subir, bastantitas gradas. Entonces el hombre tuvo que tener obstáculos, dificultades para trastrabillar, para llegar. No sabemos si alguien le ayudó y lo que hizo, pero hizo lo que le dijo el Señor. Él no sabía quién era Jesús. Él solamente escuchó la voz y él solamente sentía un impulso poderoso en su ser, caminando hacia donde el Señor Jesús le había dicho, hasta que llegó al estanque que estaba en alto y que eran aguas que brotaban de otra parte y que pasaban por ese lugar para abastecer a la ciudad de agua. Así que ahí llegó él, se lavó el lodo y regresó, dice la palabra del Señor, viendo. Ese era el propósito. Pero ese era el poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Y él solamente sabía, este ciego, ex ciego ahora, él no sabía quién era Jesús. Bueno, se armó la polémica. Esa es la cuarta P.
Se armó la polémica porque cuando el ciego regresó a donde estaba, regresó viendo y comenzó el alboroto. La gente comenzó a decir, ¿y este no es el que se sentaba y pedía limosna? Y otros decían, pues a él se parece. Y él decía, yo soy. Y entonces la gente alarmada. Y entonces ahí viendo la polémica, pero sí, fue, no fue, sí había nacido ciego, no había nacido ciego. Y usted puede ver todo el desarrollo de este tema en el resto del capítulo para darse cuenta que los religiosos, cuando se los llevaron, dijeron, no es posible. No es posible. Llamaron a los papás de este muchacho y le dijeron, ¿es este hijo de ustedes? Y les dijeron, sí, es nuestro hijo. ¿Y cómo es que nació? Pues ciego. ¿Y por qué mira? Y ellos dijeron, pues, de que es nuestro hijo sabemos. De que se nació ciego también lo sabemos. Pero de que cómo mira, no lo sabemos. Pero mejor pregúntenle a él porque él ya tiene edad. Entonces ahí es donde entendemos que era un joven adulto, ¿verdad? Porque todavía dependía de sus papás, pero ya tenía edad adulta. Y eso se va descubriendo ahí con la observación y con la revelación que el Espíritu Santo nos da. Se armó pues la gran discusión que terminó en que expulsaron a ese pobre hombre. Bueno, ya no tan pobre, ¿verdad? Ahora ya había cambiado su vida. Lo expulsaron de la religión, lo expulsaron de la sinagoga, porque comenzó a dar un testimonio poderoso. Le dijeron, ¿cómo fue? ¿Cómo te abrieron los ojos? Y él dijo, pues, un hombre llamado Jesús. Hizo lodo con su saliva. Me untó los ojos y me mandó a lavarme. Y yo obedecí. 1, 2, 3. Ve al Siloé y yo fui. Lávate y me lavé. Y regresé viendo. Pero no es posible. Ese hombre tiene que ser pecador. Mire, dentro de la polémica que está aquí, está que lamentablemente unos de los legalistas se le llama, legalistas de la religión, le dijeron, ¿cómo es posible? Ese hombre tiene que ser pecador. ¿Cómo te manda a caminar hasta el Siloé en días sábados? El día sábado es de reposo. Entonces caminar hasta ahí es pecado. Fíjese que no se dieron cuenta del milagro, no se dieron cuenta de la misericordia, no se dieron cuenta del poder del Señor, no lo tomaron en cuenta. Lo que estaban tomando en cuenta era el pecado de que habían caminado. Y un comentarista muy famoso, Matthew Henry, dice que para los legalistas de aquel tiempo, lavarse la cara el sábado era pecado. Otros dicen que hacer lodo como lo hizo el Señor Jesús, así era trabajo, entonces era pecado. Entonces que Jesús era pecador. Y entonces le dijeron al ciego, ese hombre tiene que ser pecador, porque no guarda el sábado. Y él dijo, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Pero más adelante sí dice que ese mismo ciego valientemente le dijo a los líderes religiosos, les dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso está un versículo más adelante, donde dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es recto, si alguno es obediente, a este oye. Pero así que si es pecador, ustedes sabrán, pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y dice que le preguntaron, pero a ver, ¿cómo fue que te abrieron los ojos? Dice él, no, ya se los dije pues. ¿O quieren ustedes también ser discípulos de él? Entonces se enojaron, lo maltrataron y lo expulsaron. Pero él ya había tenido un encuentro con Jesús, un encuentro que él no había buscado, sino un encuentro en el que Jesús lo había buscado. Ahora quisiera que leyéramos de ese mismo capítulo 9, los versículos del 35 al 38, porque como le dije, todo el capítulo habla del mismo testimonio. El 35 dice, si usted tiene Biblia ahí, posiblemente tiene una negrilla arriba que dice ceguera espiritual. Bueno, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Respondió él y dijo, le dijo Jesús, pues le has visto. Antes solo lo oíste, ahora lo estás viendo. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Habías oído su voz, habías sentido su toque, pero no lo habías visto.
ahora lo estás viendo. Quiere decir que ahora el Señor le está dando no solamente vista física, sino también la vista espiritual. Y le dice, el ex ciego le dice y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le recibió en su corazón. Él es mi sanador. Él es mi salvador. Él es. Y entonces el versículo 40 dice, entonces algunos fariseos que estaban con él, con Jesús, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora que dicen vemos, su pecado permanece. De manera que hay quienes que por la religión creen que ven y no ven. La verdad es que todos nosotros nacimos ciegos espiritualmente, todos. La Biblia dice que todos nacimos por naturaleza ciegos. Vea usted, y que todavía hay muchos ciegos en esta tierra, aunque son religiosos, son ciegos. Perdóneme, por favor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Busque, por favor, 2 Corintios, capítulo número 4. 2 Corintios, capítulo número 4. Está hacia adelante. Muchos conocen ya dónde está. Segunda epístola a los Corintios, capítulo número 4. En el versículo número 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjese que se llama evangelio, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya vio? El Dios de este siglo se llama Satanás, que es el que gobierna el mundo con sus sistemas, con sus placeres, con sus vicios, con sus desastres, con las muertes y cuanta cosa. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. De manera que, aunque tal vez tienen una fe, pero están ciegos. Es una fe ciega, como dicen por ahí. Así que el primer encuentro para este ciego era para recibir la vista física. Y ahora el segundo encuentro es para recibir la fe verdadera. Dice la palabra del Señor que nosotros también tendremos 2 encuentros. Uno que necesitamos tener aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos eligió y que por su misericordia nos eligió. Pero hay que recibirlo, hay que aceptar ese regalo del Señor. Y hay que renunciar a lo demás. Es que no es, bíblicamente no lo es. Lea la Biblia, por favor. Porque ¿sabe por qué se lo digo? Porque fíjese que aquí mismo en San Juan, capítulo 3 y versículo 19 dice, la luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente ama más las tinieblas que la luz. Quiere decir que ama más el legalismo, la incredulidad, ama más la religiosidad que a Jesús. Y entonces dice que aman más las tinieblas que la luz. Y eso parece raro, pero realmente es increíble. Dice usted que hay personas en la cárcel. Hay personas en la cárcel que les llega su fecha de salida y no se quieren ir. Dice, ¿a dónde voy a ir? No tengo a dónde ir, ni afuera ni hay trabajo. Entonces mejor me quedo aquí. Y si lo sacan, entonces sale por ahí, comete algún delito nuevo para que vuelva a regresar porque quiere estar adentro. Pero yo creo que los que aman la libertad no quieren estar adentro. Sin embargo, hay mucha gente que prefiere decir yo así nací, así me enseñaron y así me quedo. En las tinieblas. Así se queda. Aman más las tinieblas que la luz. Y el primer encuentro es aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo para que nos dé esa luz. Y el segundo encuentro será cuando estemos frente a Él en la eternidad, como dice Amós, capítulo número 4, versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Bueno, nos acercamos a la pausa, la vamos a hacer, y escuche usted la alabanza, que tiene que ver bastante con el tema, y luego volvemos en unos poquitos minutos para hablar de la conclusión que tenemos para hoy. Gracias por quedarse ahí. Enciende una luz y déjala brillar.
la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Muchas gracias por quedarse a la expectativa de la conclusión de este mensaje que le llamé 2 encuentros. Y para los hermanos que ya tuvieron su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ya lo tienen en su corazón, que Jesucristo está en él,
Espíritu en nosotros. El objetivo de este mensaje es que seamos luz en este mundo, como Jesús es luz para nosotros. En San Mateo dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que demostrar lo que Jesús demostró. Vio un necesitado y atendió la necesidad. Aprovechó para darle gloria a su Padre. Y nosotros también tenemos que ser esa luz para compartir la luz de Jesús a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a quien sea. Pero especialmente no tanto el hablar, sino el demostrar que hay luz en nuestro corazón. Como usted se dio cuenta, Jesús tomó la iniciativa. El ciego no andaba buscando a Jesús. Jesús bien hubiera podido irse por otra calle, pero se fue por esa, porque él vivía de acuerdo a la guianza total del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tenía a ese ciego preparado ahí para darle gloria al Padre y para darle gloria al Hijo de Dios. Jesús lo buscó a él. En Isaías, capítulo 29 y versículo 18, vamos a leerlo. Isaías 29, lo voy a buscar yo también, búsquelo usted, ahí está un poquito adelante de los Salmos. Isaías capítulo 29, dice, capítulo 29, voy a leer aquí mis apuntitos, versículo 18, dice, en aquel tiempo, dice, fíjese, 600 años aproximadamente antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, profetizar. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Los sordos. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, ¿cómo es que uno recibe esa luz del Señor? A través de su palabra. A través de su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Si no lo hacemos a través de la palabra del Señor, no tenemos la imagen completa en nuestro espíritu acerca de quién es Jesús. Fíjese que él dijo en San Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Ahí es donde nosotros conocemos a Jesús, no en imagen física, sino en el carácter del Señor, en la santidad del Señor, en el poder del Señor, en el amor del Señor, en la sabiduría del Señor. Lo descubrimos en la palabra. Le voy a contar una pequeña anécdota es una fábula que está por ahí, que tiene bastante sentido, acerca de esto que a veces nosotros creemos que conocemos al Señor y no lo conocemos, porque a Él se revela en su palabra. Fíjese que toda la Biblia habla de Jesús, aunque no se llamaba con ese nombre. De Génesis dice, hasta que venga Silo, dice. Así se llama en Génesis. Entonces, toda la Biblia habla de Jesús. Ya no digamos de los evangelios hasta el Apocalipsis, es cristocéntrico totalmente. Por eso decimos no decimos, la palabra del Señor dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, en ningún otro. La fábula dice que unos cieguitos discutían y uno se hacía más sabio que el otro y uno se hacía más sabio que el otro. Y un día dice que llegó al pueblo un circo y dentro del circo iba un elefante. Entonces los cieguitos les contaron que había un circo y que había un elefante. Entonces dijeron los cieguitos, bueno, ahora vamos a ver quién es más sabio de todos nosotros. Y con preguntas y todo llegaron hasta donde estaba el elefante. Y entonces dijeron, vamos a ver, ¿quién puede describir la imagen de ese elefante? Y nos podemos acercar y tocar. Entonces uno se acercó y le tocó el faldón, esta parte al elefante. Y entonces dijo, el elefante es como una gran pared de barro. Otro fue y le tocó la oreja. Dijo, no, el elefante es como un gran abanico. Otro le tocó el colmillo y dijo, no, el elefante es como una gran lanza puntiaguda. Otro le tocó el moco a la trompa y dijo, no, el elefante es como una serpiente bien gruesa. Otro le tocó la cola y dijo, no, el elefante es como un gran lazo viejo. Y otro le tocó la pierna o la pata y dijo, no, el elefante es como un tronco de árbol. ¿Se da cuenta?
Cada quien, según la parte que tocó, creyó que eso era todo el elefante. Pero si hubieran tenido vista, hubieran visto la imagen completa. Y entonces hubieran dado cuenta que ninguno de todos tenía la razón, porque solamente creían que era el elefante la parte que tocaron. Y así pasa muchas veces con mucha gente. Finalizo diciendo que en las cartas del Apocalipsis, nuestro Señor Jesús describió a una iglesia que se llamaba la Odisea. Y esa iglesia dice que era próspera económicamente y que tenía gente de la social y todo lo demás. Pero el Señor Jesús le dijo, tú no sabes, que aunque tú te crees bienaventurado, rico y todo lo demás, tú no sabes que eres pobre, desnudo, ciego y desventurado. Le dijo, tienes que ver. Ellos habían perdido la visión completamente. Estaban con ritos y cosas solamente, pero no estaban adorando al Dios verdadero. ¿Sabe qué? Muchos hoy que son escogidos, que ya el Señor les untó el lodo y que les dijo, ve a la fuente, ve a la fuente. No fueron, no van. Entonces se quedan con el lodo, se quedan palpando, se quedan con el lodo en los ojos. Pero si uno va a la fuente del Siloé, y se lava, uno se va a dar cuenta que aquí está la verdad de Dios, que es muy diferente o bastante diferente a muchas de las cosas que nos han enseñado. Entonces el Señor abrirá nuestros ojos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se le reveló al apóstol Pablo, le dijo en Hechos 26, versículos 15 al 18, le dijo, te he puesto, Pablo, para que abras los ojos a los ciegos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que tengan de parte mía, poniendo su fe en mí, el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Como una exhortación para los hermanos que ya tenemos ese encuentro, también que debemos decir, por inspiración del Señor, que ya no debemos de ser solamente como un pábilo que humea, sino como una lámpara que ilumina el lugar oscuro. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Queridos hermanos, a revisar nuestra vida si estamos siendo luz o estamos siendo confusión. Y ustedes que son simpatizantes y que simpatizan con la palabra del Señor, ahora analicen su vida. ¿Están ustedes oyendo la voz del Señor? Que les está diciendo, ve, lávate en la fuente. Ve, lávate, ya te puse el lodo en los ojos. Ya vas a poder ver lo que no habías visto. Ya vas a poder entender lo que no habías entendido. Ve y lávate en la fuente. Usted va a descubrir una dimensión nueva, como aquel hombre tuvo una vida nueva completamente. Ahora veía los colores, ahora veía las flores, ahora se podía desenvolver por él mismo. No más mendicidad, no más migajas. Ahora él iba a trabajar, iba a generar, iba a prosperar, porque Jesús le había dado la luz en sus ojos físicos y luego le dio la luz de la fe verdadera que lo aseguró para la eternidad también. Oremos al Señor y con esto terminamos nuestra reunión. Padre nuestro, muchas gracias. Tu palabra dice, Dios es luz. Y el que ama la luz y el que sigue la luz no andará en tinieblas. Que sea tu Santo Espíritu el que haga la obra en los corazones. Y que muchos puedan venir a la luz, escudriñando la palabra, las citas que se dieron, para que también puedan disfrutar, bendito Señor, de los colores de la gloria, de los sabores de la victoria, y de la alegría y del gozo de ver los milagros que tú haces a nuestro alrededor, abriendo ojos a los ciegos, levantando a los que cojean en los vicios, en la inmoralidad, y poniendo nuestros pies sobre peña, enderezando nuestros pasos y cambiando nuestro lenguaje por canto de alabanza. Te adoro y te doy las gracias. Gracias por esta meditación que nos permites tener ahí con tu pueblo que te ama y con aquellos que se interesan por ti a través de tu palabra. Haz tú la obra y recibe tú la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, quien es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Gracias por haber permanecido ahí
y nos juntamos otra vez, si el Señor lo permite, el miércoles. Estamos cerrados en nuestro templo por causa de la situación y vamos a informarles en cuanto Dios nos permita reabrir. Mientras tanto, aquí estaremos comunicados otra vez. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará